Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Lunes 22 de diciembre, cerquita de Navidad, esperando vacaciones, mis niños, Navidad, Navidad. Todo el mundo necesita Navidad. A ver, mis niños, les explico lo siguiente. La clase de hoy estuvo programada para las 10:45. Lamentablemente, contamos con cero audiencia, cero estudiantes conectados. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dar los próximos 5 minutitos para que se conecte algún compañero. Si dentro de los 5 minutos se conecta o no se conecta nadie, de igual forma damos inicio a la clase. Hasta eso, yo les comparto pantalla y podamos ver todos el mismo contenido.
Bien, mis niños, ya dimos el tiempo de espera, los 5 minutitos. Bien, mis niños, como les decía, hicimos tiempo, esperamos los 5 minutos, no se nos conectó nadie lamentablemente, así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema es más que todo los fundamentos sociales del Ecuador, los indígenas, ¿no? Los indígenas. Determinemos qué nos dice el texto. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos, o desde otra postura, la superposición de un mundo sobre otro. ¿Qué se entiende por fundamentos sociales del Ecuador? Los fundamentos sociales del Ecuador son los grupos humanos y culturales que han dado origen a la sociedad ecuatoriana. Entre ellos pues contamos con lo que son los pueblos indígenas, la población afroamericana, los mestizos y los montubios. Estos grupos conforman la diversidad social y cultural del país y permiten comprender la otra edad, es decir, el respeto y el reconocimiento de otro como diferente pero igual en dignidad y respeto. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo culturas occidentales, con todos sus elementos de identidad cultural, idioma, creencias, tradiciones, hábitos, saberes, religión, además de sus formas de producción feudal y sus formas aristocráticas del gobierno. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, culturas, formas de vida, organizaciones económicas, sociales y culturales, políticas propias, así como su área espiritual. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo propio, uno más que otros. El afán del dominio y la acumulación de riquezas determinó que los conquistadores sometieron a estos nativos al punto de provocar su extinción, como en el caso de los pueblos de los pueblos norteamericanos a mano de los ingleses o de los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes conjuntamente con portugueses y franceses sometieron a los indígenas por el resto del continente al trabajo forzado y a la condición de explotación y servidumbre, porque era la época de la esclavitud. Este pasado oprobioso, sumado al aparecimiento de las enfermedades desconocidas para esta población, produjo lo que es una etnococidio. Etnococidio. Los que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderes aferuaños, aprender sus culturas y religiones, aceptar el maltrato y perder sus elementos autóctonos para adquirir los ajenos, porque ¿qué les tocaba? ¿Era su vida o era su vida? En el Ecuador, la conquista implicó en la sierra la expropiación de grandes extensiones de tierras de propiedades originarias de indígenas, con lo que se formaron los latifun- latifundios y se utilizó la población nativa para la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales, de precios, el trabajo doméstico y la limpieza de gobiernos y ciudades. Algunas poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas enseguida y otros más tarde. En la Amazonía, los pueblos originarios no fueron sometidos, aunque tuvieron contacto con misioneros. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron algo de sus tierras, ubicadas en los páramos en donde funcionaba la forma de vida comunitaria basada en la reciprocidad, tenían sus propias formas de gobernar, sus leyes, festividades, ritos, a los que han incorporado variantes por el influjo pues, de la cultura occidental.
Luego de 500 años de sometimiento y resistencia a la dominación, hoy los indígenas han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos o nacionalidades y recibiendo con ello de los gobiernos el reconocimiento de territorio, donde se asientan y el desarrollo a su autodeterminación mediante sus formas de gobierno y cultura. Los pueblos y nacionalidades indígenas han prevalecido en el tiempo, preservando ciertos elementos de su identidad cultural pese al influjo de la cultura occidental impuesta desde el proceso de conquista. Hoy su cultura ha sido reconocida como base de la identidad nacional, por tanto está protegida ante la Constitución del Ecuador, reforma del 2008. Vamos a hablar sobre lo indígena con base histórica en el Ecuador. Los pueblos indígenas son los habitantes originarios del territorio ecuatoriano antes de la llegada de los europeos. Tenían sus propias culturas, sus propios idiomas ancestrales, formas de organización social, política y económica, espiritualidad y cosmovisión propia, sistemas de producción basados en la reciprocidad y la comunidad. Estos elementos conquistan una base fundamental de la identidad social ecuatoriana. ¿Qué impacto tuvo esto en lo que es la conquista de América, no? Con la llegada de los europeos se produjo un proceso, el cual consta de lo siguiente, que es el despojo de las tierras, la explotación laboral, la imposición cultural y religiosa, lo que es etnococidio, que es debido a la violencia y las enfermedades desconocidas. En el Ecuador, especialmente en la sierra, se formaron latifundios y los pueblos indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones de servidumbre, lo que generó desigualdad social que se mantuvo durante siglos. A pesar de más de 500 años de dominación, los pueblos indígenas resistieron imposiciones, la imposición cultural, preservaron elementos de su identidad, mantuvieron formas comunitarias de vida, defendieron su territorio y saberes ancestrales. Esta resistencia permitió que hoy los pueblos indígenas sean actores sociales y políticos importantes en el Ecuador. ¿Cómo reconocemos en la Constitución del 2008 esta situación? En la Constitución del 2008, más que todo, marca un avance histórico al reconocer que el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional en el artículo 1. Esto significa que existen varios pueblos y nacionalidades dentro del Estado. Todos tienen igual dignidad y derechos. Se respeta la diversidad cultural. Además de que se reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas entre los artículos 56 y 60, del 56 al 60, como derechos a la identidad cultural, el derecho al territorio ancestral, los derechos a la autodeterminación y el derecho a la conservación de sus formas propias de organización y justicias indígenas. Tiene una importancia, la importancia de lo indígena en la sociedad actual, sin duda alguna no queda de lado. Lo indígena es fundamental socialmente porque enriquece la identidad nacional, aporta saberes ancestrales, lo que son la medicina, la agricultura, el respeto a la naturaleza. Promueve valores como la solidaridad y la vida comunitaria, fortalece la democracia intercultural, reconoce que lo indígena es esencial para construir una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de lo diverso. Los pueblos indígenas no son solo parte del pasado, sino actores fundamentales del presente, del futuro del Ecuador, con derechos reconocidos constitucionalmente y un papel central en la constitución del Estado plurinacional. Dime un ratito.
Sin duda alguna, me encantaría poder recalcar los artículos que están respaldando este tema. A ver, el artículo 1, en el cual se reconoce que el Estado es constitucional de derecho, justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. El reconocimiento de los pueblos y las nacionalidades indígenas son parte constitutiva del Estado ecuatoriano. El artículo 56, las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas del Ecuador, el pueblo afroamericano, el pueblo montubio, las comunidades forman parte del Estado, único e indivisible. Es la existencia legal y social de los pueblos indígenas dentro del Ecuador. El artículo 57, sin duda alguna, también es importante, porque reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, entre ellos mantener su identidad cultural, conservar la propiedad imprescindible de sus tierras, participar en el uso y conservación de los recursos naturales, mantener sus formas propias de organización social, no ser desplazados de sus tierras ancestrales. La autodeterminación cultural, territorial y organización indígena es fundamental en el artículo 57. En el artículo 58 se reconocen los derechos colectivos de los pueblos afroamericanos, montubios, en igualdad de condiciones. Esto nos relaciona al principio de igualdad y no discriminación aplicable también a los pueblos indígenas. El artículo 59, en donde nos indica que el Estado promoverá políticas que van a garantizar la participación y la representación de sus pueblos. La participación política y social de los pueblos indígenas también debe de ser considerada porque está garantizada en la Constitución. El artículo 60, que se reconoce la justicia indígena y el respeto a sus autoridades propias dentro del marco constitucional. Las formas propias de gobierno y sistemas normativos indígenas también son considerados parte. Por eso es fundamental tener los artículos que les indico. En un ratito. A ver, para poder ir entendiendo esto, vamos más o menos remontándonos, ¿no? Este tema de hoy nos habla de la época de la conquista. Ya vimos qué artículos nos respaldan y una breve introducción. En el Ecuador antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, el territorio de hoy es el Ecuador, en, estaba habitado por diversos pueblos indígenas como los quichuas, los cañaris, los caras, los panzaleos y los pueblos amazónicos y costeros. Estos pueblos tenían sus organizaciones sociales comunitarias, económicas basadas en la agricultura, el trueque y la reciprocidad, las creencias espirituales propias y las lenguas y sus saberes ancestrales. En lo que viene en lo siguiente, que es el siglo XV, perdón, eh, gran parte del territorio fue incorporado a lo que es el Imperio Inca, lo que ya había generado cambios y conflictos de intereses ante la llegada de los europeos. La llegada de los españoles, la conquista inició a partir de 1531, cuando los españoles llegaron desde el norte de Perú, liderados por Sebastián de Benalcázar, tras la caída del Imperio Inca. Los factores que facilitaron la conquista en este ámbito fue la guerra civil inca entre Atahualpa y Huáscar, la superioridad militar de los españoles, que fueron las armas de fuego, los caballos. Entonces esto fue indispensable. Y la alianza de los españoles con los pueblos indígenas enemigos de los incas. El enemigo dentro del mismo territorio. En 1534 se fundó San Francisco de Quito, que se consolidó el dominio español.
ya estábamos conquistados. La conquista tuvo efecto profundo y mayoritariamente negativo en los pueblos indígenas. Los pueblos sociales, pérdida de la libertad, porque vino lo que es la esclavitud total, la imposición de la servidumbre y la desigualdad entre los españoles y los indígenas en el ámbito económico, la expropiación de tierras indígenas, la formación de latifundios, los trabajos forzados en la agricultura, ganadería, minas, servicios domésticos, el sistema de explotación, la mita, la encomienda, la repartición de bienes de forma ilegal, el impacto social y religioso, ¿no? Cultural. Los españoles impusieron, no fue opcional, es una imposición del idioma castellano y la religión católica y la cultura occidental. Muchos pueblos indígenas perdieron parte de su identidad, fueron obligados a abandonar sus tradiciones y sufrieron un endecocinio agravado por enfermedades traídas de Europa, porque no eran enfermedades de aquí. Era gente, por ejemplo, que venía de alguna parte de Europa con gripa, llega acá, otro clima, otra alimentación, otra cultura, otro contacto, eso se agravó y se propagó. No había como tal cultura de la medicina ancestral, estaba preparada para las situaciones de su comunidad, no para situaciones de comunidades de otra parte del país o del mundo como tal, ¿no? A pesar de los sometimientos, los pueblos indígenas resistieron militar y culturalmente. Mantuvieron tradiciones, lenguas y formas comunitarias y se refugiaron en zonas alejadas, que es la Amazonía y los páramos. Esta resistencia permitió la supervivencia de identidades indígenas hasta la actualidad. ¿Nos dejó una herencia la conquista en el Ecuador? Sí. Nos dejó lo que es la desigualdad social, los conflictos por la tierra, la discriminación histórica. Por ello, la Constitución del Ecuador, la primera, reconoce el carácter plurinacional e intercultural del Estado, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la necesidad de repartición injusta históricamente. Basado en eso, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos lo que es la tarea en clase, que vamos a tener que abrir este archivo, como yo les venía mostrando, vamos a dar clic, y aquí les va a indicar, resuelva los siguientes ejercicios que se encuentran en el archivo adjunto. Abren este archivo y van a poder realizar los ejercicios. Para la tarea en casa del día de hoy tenemos 3 ejercicios, vamos a responder. El primero, ¿cómo describe el texto el impacto de la conquista de América en los pueblos indígenas? ¿Qué consecuencias sociales, culturales y económicas dejó este proceso en el Ecuador? ¿Qué es lo que les acabo de decir? El siguiente ejercicio relaciona el contenido del texto con la Constitución del Ecuador del 2008. Explica cómo el reconocimiento de los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas en el Ecuador responden a los hechos históricos descritos en el texto. Menciona un derecho colectivo reconocido en la Constitución que busque reparar estas inquietudes históricas. El tercer ejercicio es que vamos a marcar verdadero o falso y vamos a justificar las respuestas falsas con base en el texto y la Constitución. La primera, opción A, la conquista respetó las formas de organización social indígena. ¿Verdadero o falso? Falso. La Constitución del 2008 reconoce el Estado como un Estado plurinacional e intercultural. Verdadero. Los pueblos indígenas perdieron totalmente su identidad cultural. Verdadero. La autodeterminación de sus derechos o en un derecho constitucional es reconocido. Repito, la autodeterminación es un derecho reconocido constitucionalmente. Verdadero. Sí. Entonces, basado en esto, pues vamos a realizar la tarea. Recuerden que la tarea está programada hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya estaré atrasada. Si tienen alguna duda, me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa. Si no les puedo responder dentro de ese espacio, yo les voy a responder en la clase en vivo. Si no pudieron asistir a la clase en vivo, vean la clase grabada. Para poder resolver la tarea en clase y la tarea en casa,
van a tener que revisar el material, que es la clase en vivo. Esta clase está siendo grabada y va a ser posteriormente subida a la plataforma y el texto. Es decir, que no hay cómo no realizar la tarea. Tienen tres fuentes de información. Correspondiente eh, a eso, pues, también tenemos lo que es la Constitución, que está junta en la parte inicial de la plataforma, para que puedan realizar la tarea. Si tienen alguna duda, reitero, conéctense, me escriben un mensajito que yo con gusto les respondo. Les extiendo la invitación para que se sigan conectando a las clases en vivo y podamos estar juntos dentro de este espacio. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao.